A ver, que empiece. Listo, ya empezó. Nuevamente, buenas tardes, chicos, chicas. Hoy a lunes 9 de noviembre. Ya están empezando a sonar las propagandas navideñas. No sé si se han dado cuenta en la televisión, en la radio. Ya se comienza a respirar que viene diciembre. Ya hay brisas de diciembre. Espero que se estén cuidando. Recuerden no bajar la guardia. La mascarilla, el tapaboca, lavarse las manos. El coronavirus todavía está ahí. Viene un rebrote. Nos necesitamos sanos en casa. Una vez dicho esto, pues darle la bienvenida pues a la clase del día de hoy. Vamos a hacer revisión de las notas que están pendientes para poder aprovechar la gabela de la plataforma que nos están dando estos 2 días. Vamos a mirar un momentico el parcial, porque procedimentalmente hay que hacerlo, pero que les fue bien con el parcial. El grado de dificultad no estaba tan alto. Hubo gente pues que sí, que se descachó pues como en todo, pero ninguno lo perdió. Eso es lo más importante. Felicitarlos porque les ha ido muy bien. Recordarles el CID la otra semana, jueves, viernes y sábado. Los que asistan al CID y demuestren pues su cumplimiento, su asistencia, quedarían exonerados para el parcial del tercer corte. Esa es la forma que tenemos de apoyar a la universidad en el evento y recomendarles que vayan por el contenido mismo, porque está completo. Me sirve. También los que hayan pagado los 2 pre-SID ya quedan automáticamente matriculados en el SID. También recordarles eso, tiene un costo de 120,000 pesos. Las formas de pago pues son las que siempre hemos manejado para los seminarios, igualito. Así que pues recomendarlas a los que aún no lo han hecho. Y entonces vamos a mirar un momentico acá. Vamos a mirar entonces las notas. Repito, ¿no? Me dicen que varios de ustedes no han visto todas sus notas, no las han revisado. Angie había dicho que no había podido. ¿Los demás ya las pudieron revisar? Sí, señor. Sí, pero Ok, bueno, sí, entonces yo tengo yo unos casos creo acá. que yo tampoco. Vean, no se confíen, revisen las notas porque cierran ese sinú. No lo digo tanto por mí, listo, aquí tenemos la oportunidad, pero con todas las demás notas, hagan eso, saquen el ratico porque se cierra la plataforma y después es difícil que la vuelvan a abrir cuando ya el corte pasa. O sea, todavía estamos dentro del corte. Cuando ya pasa el corte es más difícil abrir la plataforma. Lo digo porque tengo unos compañeros del semestre, del corte pasado que se están poniendo al día. Entonces, hay que hacer un protocolo para poder lograr que se abra la plataforma, explicar por qué, la justificación del por qué. Entonces, y es un enredo. Y además ustedes, pues, para tranquilidad de ustedes, mejor tengan ya claras sus notas, revísenlas, no se confíen con eso. No te voy a compartir un momentico aquí la asistencia donde anoté las calificaciones, ya las vamos a revisar. Compartir. Listo. ¿Están viendo las notas, correcto? Bueno, obviamente lo que está en rojo, rojito, rojo es la gente que no me entregó esa nota formativa. A estas personas son las que tienen la oportunidad en estos 3 días de entregarme esa actividad. Pregunto si están aquí entre nosotros. Les voy a acercar un poquito más para cerrar esto, para que no les vaya a estorbar la visual. Se queden solamente con la que nos interesa, que es esta. Eso. Estas son las que nos interesan. Aquí están las notas de Agudelo, de Arteaga, de las hermanas Arteaga, Arraza. Bueno, entonces Camargo. Camargo, Giovanna está aquí con nosotros hoy. Giovanna estará con nosotros hoy. Ella no, porque está pues, en una situación clínica. Ah, sí, está enferma. Ah, caramba. Pero ojalá que no se agrave. Entonces voy a colocarle aquí enseguida enferma. Yo creo que ella le hizo una intervención, profe. Ya se puso en contacto con la profe Abril y le comentó para dejar constancia, pero no sé si les habrá comunicado a los profesores. No, la verdad no. O si lo hicieron, no lo había asociado. Bueno, por eso mismo estamos acá. Muchas gracias por decirme. Entonces ya yo sé que aquí es un caso especial. Tengo otra compañera que también tuvo una recaída y también la hospitalizaron del corte anterior, o sea, de este corte y parte del anterior. Entonces es un caso que hay que después atender en su momento. Bien, el otro caso que tengo acá, miren pues sus notas, ¿no? Son notas muy buenas, 4.5, 4.7, 5. Tengo aquí también a Laura Vanessa Díaz. ¿Está por acá?
No está por acá. Bien, seguimos por aquí. Mateo. Jiménez Díaz Mateo. No, ya Mateo me cumplió. Ya yo le pasé la nota. No la pasé aquí. Ya yo la pasé allá. Y aquí ya lo tengo fuera de mi lista. No la puse aquí. Ya Mateo me cumplió. Ya él cumplió. Ya me envió. Voy a poner un motico en amarillito para acordarme que tengo que ponerle la nota aquí. Y fue de los que entregó tarde. ¿Quién más tengo por acá? Padilla Laura. ¿Estará por acá? Sí, profe. Padilla. Esta nota es la tarea que estamos socializando. Hoy vamos a acabar de socializar. Esta de aquí. ¿Sabes cuál es o te la muestro? No, sí, profe, yo sé cuál es. Ah, bueno, ustedes, mijitas, nos están dando estos 3 días, o sea, lunes, martes y miércoles. Para que me la Ok, envíes profe. a mi mail y ya yo te cambio la nota y te la puedo cambiar en el Sinú, ¿de acuerdo? Ok, profe, gracias. Tú ya la habías visto. Tú habías visto tu nota. En Sinú, sí. Pero ¿por qué no habías dicho nada? No Profe, habías... lo que pasa es que me quedé sin computador. Pero de todas maneras tú explicas, o sea, profesor, mira, revisé mis notas, yo sé que le estoy debiendo, ¿cómo hacemos? Me pasó esto. No, sí, Entonces, profe, apenas las acabé de ver ahorita, que fue que tuve la oportunidad de conectarme a internet. y oh, sorpresa. Sí, Bueno, gracias a Dios tenemos pero ese bueno, chat. yo se lo envío. Listo, va para eso. Peña, ¿estará aquí con nosotros, Peña? Voy a anotar aquí enseguida el caso de la compañera enferma. Nada, Peña tampoco vino hoy. No está. Bueno, serían esos nada más. Son 1, 2, Profe, una pregunta, ¿qué sí, significa esa T al lado del 5? tarde. Los que entregaron después de fecha. Son parcelas que me entregaron después de fecha. 1, 2, 3 y 4. Son 4 casitos porque la compañera está enferma. 1, Pero, 3, 4. pero Ajá. usted sabe lo que pasó ahí con eso, no fue culpa mía en realidad. ¿Qué cosa? ¿De qué me hablas tú? Ajá, ¿y cuál es la nota de tu parcial? Es Esta que no nota sé, en la plataforma a mí me aparece sobre 5. Sale la nota. ¿aparece qué? Ahora estoy viendo y aparece 45T. Ajá, 4, 5 T, esta es la nota que sacaste y yo me pongo la nota de que se entregó después de fecha. La T es de tarde, después de. Eso no influye en la nota. Es para yo saber quién me entregó en el tiempo y quién me entregó después, pues no tiene nada que ver. La nota es la nota, igual. O sea, eso fue lo que sacaste en tu parcial, lo que te quiero decir. Profe, yo porque tengo una X Estas son las ausencias. a la ausencia. Ajá. Ah, Ustedes saben que yo siempre les muestro cuando estoy pasando la lista. O sea, que no sabían que yo pongo la ausencia hay que ponerla. Ahorita ya. pasamos, ahorita pasamos asistencia igual. Pero tranquilo, yo voy bien, no es importante. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Si han visto sus notas? ¿Sí? Mientras voy buscando aquí el parcial, buscarlo acá enseguida. Parciales, segundo corte, investigación educativa 3. Investigación educativa 3. ¿No te oí? ¿Cómo? Subo un poquito la pantalla de Excel que no se ven los de arriba. ¿Los de arriba o yo? No sé, los de arriba no me veo yo. Bueno, esta Cárdenas, por ejemplo, mira, sacó 5. Aunque entregó, lo mandó a mi mail, igual se fue la nota que sacó 5. Bien, bien, mira, ya está el día. Bueno, entonces vamos a mirar
¿Alguna pregunta, alguna duda? Como tengo varios parciales, necesito que me recuerden si fue este. No, este es el del primer corte, mentira, espérate. Este no es el del segundo corte, debe ser este de aquí, parcial de investigación educativa 3. Este de aquí. Este de aquí es periodo 2020, es este de aquí. Bien, entonces vamos a revisar un momentico el parcial para que ya no queden dudas y podamos seguir. Bueno, primero que todo, ¿qué les pareció el parcial? ¿Muy difícil? Easy. ¿Sí? Normal, profe. Normal, ¿cierto? Bueno, si se pillaron, son 10 preguntas, ¿no? Quiere decir que lo que hago al final es que sumo las 10 y la divido entre 2, porque la nota se pone de 1 a 5. Entonces, si usted hizo todo, hizo 10, la mitad de 10 es 5, saco 5. Así que más o menos yo las pondero. ¿Qué pasa? Si yo nada más hago la sopa de letras que está aquí, miren que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que sacabas 3. De ahí en adelante, lo que tú hicieras acá. Entonces, los que sacaron 4 o 5 de pronto, o sea, menos de 5, es porque se equivocaron de pronto aquí. O a alguno le falta alguna palabra por buscar en la sopa de letras, porque a veces pasa que el estudiante como que se distrae y se le queda alguna en el tintero, entonces pues eso es un punto menos. No sé si fue aquí en este curso, si pasó. A veces pasa en otros cursos. Bueno, entonces pues había que buscar las palabras acá, que tienen que ver con lo que estamos socializando, del origen del enfoque cuantitativo. Ese es el tema que estamos viendo, el origen del enfoque cuantitativo, y la tarea que vamos a ver ahorita para la próxima semana, o sea, mentira, la próxima clase en 2 semanas, es las características y el diseño del tipo de investigación cuantitativa. Y esa la debemos ver para que la tengamos clara cuando ya nos toque en sexto semestre, en quinto y sexto, empezar a mirar cómo se desarrollan ese tipo de investigación. Entonces, después de que usted buscan las palabras, estas son las que tienen que relacionar. Paradigma empírico analítico. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, a esta de aquí? ¿Cuál es? Surge en el siglo que es la revolución industrial como manera de reconocer el mundo. Exactamente, bien. O sea que este iba acá. Realidad fáctica. Profe, yo tengo una sugerencia, es que yo no sé si solamente me pasó a mí, pero con la sopa de letras, como era una imagen, era muy difícil, bueno, se me hizo difícil a mí poder encerrar la palabra. Entonces me tocó hacerle un screenshot, pasarla a Paint y poder hacer con colores la marcación de cada imagen. Entonces no sé si hay otra manera de hacerlo, porque para mí fue un trabajo súper duro hacer todo eso. Sí, Sí, sí. en Word tú La insertas, verdad es que yo lo hice inserte en figura, Word yo y inserte solo cogí órgano. una línea de esas de poner forma, coloqué la Ajá. línea en la Ahí palabra hablé y ya. una. Yo lo convertí, Igual yo lo yo. convertí a documento de Word y le coloqué líneas, si no me equivoco. Así es. La Es que verdad, si yo le este tomé tipo de Sí, así examen, era más foto, pero lo hice en fácil. WhatsApp. claro, es Porque que no este tengo tipo de computador. exámenes también tiene esa dificultad agregada, esa creatividad agregada, porque tienes que Esa es la cascarita del profe. Ajá, exactamente, tienes que bandearte para sacarla. Así es. Es más, hubo un caso, no sé si fue aquí donde fue, que la persona como que lo pasó a Word, hizo el examen, lo mandó y estaba en blanco. O sea, estaba esto así en blanco, sin llenar. No sé si fue en este curso. Que cuando les dije, miren, me faltan fulanos, las personas por hacer el parcial. Si fue en este curso, fue en el otro. Profe, yo se lo mandé, sí, pero está en blanco. Cuando hizo el transfer, te suele suceder, pero eso hace parte del proceso de hacer el parcial. Cada uno buscaba la manera de poderlo desarrollar. Pero fíjense, ahí están las ideas de cómo hacerlo. Pero es válido, yo tomo en cuenta la Estaba más sugerencia. difícil intentar resolverlo y hacer lo que las mismas preguntas. Había otros compañeros que lo que hacían era que le tomaban la foto, lo ponían en el celular, hacían las líneas y después lo volvían y lo subían. O sea que tú puedes colocar en el celular, tú puedes rayar. La hacían así y la mandaban también.
Bueno, y vamos por acá, realidad fáctica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de realidad fáctica? ¿Con qué iba esa? Profe, es el primer recuadro. ¿No qué? Repíteme. Donde dice según el enfoque cuantitativo. Exactamente. Muy bien. Esta iba con esta. Variable. ¿Qué es variable? Elementos. Exacto. Elementos, atributos del objeto de investigación por los cuales puede ser clasificado, medido o cuantificado. Y análisis, por descarte, sería este. Procedimiento experimental que permite. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Si te equivocabas en una, te equivocabas en dos. No sé si se dieron cuenta. Equivocarse no era equivocarse en dos aquí enseguida. Entonces, por eso sacaban 4, 5, 4. ¿Ya? Si sacabas 9, es 4, 5. Si sacabas 8, era 4. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Vamos a asumir que sí. Por aquí están preguntando algo. Puede convertir, exacto, sí. La próxima vez puede convertirlo en Word como están sugiriendo para hacer el trazado, pero sí, ahí hay varias formas de hacerlo, es la creatividad. Bueno, entonces, ese era el parcial. Voy a mostrarles aquí la plataforma. Terminamos la explicación y terminamos la clase. Reacciona a mis hijas que están cada una dando clase también por plataforma. A ver. Bueno, esta era la tarea que estábamos revisando. Esto es lo que estamos. Hoy vamos a terminar de socializar el tema. Faltaban dos aspectos de este tema por terminar de socializar. Y ya aquí está en semana 11 y 12 la nueva tarea. Esta correspondería al corte 3. Hasta aquí. Ay, ¿qué estoy diciendo? Estoy compartiendo. Qué pena con ustedes. Y ahora sí. En la semana 11 y 12 está ya la nueva tarea que pertenece al corte 3, que tiene que ver con los elementos del enfoque cuantitativo, es decir, las características del enfoque cuantitativo y la estructura del enfoque cuantitativo. Aquí están las preguntas. Hacer un resumen, puede ser en forma de mapa conceptual, infogramas y demás. ¿En qué consiste el enfoque cuantitativo? Las fases y las características. ¿Con base en qué? En la lectura que está acá. El que la pueda leer desde la imagen la puede leer aquí, si no la descargan de acá, o si no la descargan completa aquí abajo al final. Aquí está la lectura completa. También les dejo los videos de sugerencia, ¿sí? Y la tarea sale de aquí. ¿Preguntas? Miren que ahí está la estructura y la fase. ¿Es en grupo, profe? No, individual, porque ya es para el corte 3. Profe, ¿hasta cuándo está esa tarea? Esa es la pregunta, muy buena pregunta. Esta es la tarea anterior. Mira que aquí está la manito, ¿no? Ya saben que aquí es donde se entrega la tarea. Bueno, entonces como resulta que la otra semana cae el lunes festivo por lo que me han dicho, ¿alguien me puede confirmar si es lunes festivo? Sí, profe. Sí, profe, es festivo. Como el lunes festivo, ¿con ocasión de quién o qué? ¿San qué? ¿San qué? Fecha de entrega, viernes 20 a las 11:50. O sea, toda esta semana, toda la otra semana, hasta el viernes en la noche. No se confíen, yo sé que les estoy dejando las 2 semanas largas porque, pues, ajá, es festivo, ni modo. O sea, ¿qué hago yo cerrando la plataforma 8 días cerrados cuando es festivo? Entonces, lo que hice es que se las extendí 2 semanas hasta el viernes 20, ¿de acuerdo? Lo había puesto cabalístico, viernes 20 a las 20 del 2020, pero no, lo puse a las 23:50.
¿Está claro? ¿Sí, profesor? Ok, bueno, entonces listo. Entonces vamos a terminar de socializar el tema anterior que para hacer el empalme ya con esta tarea, que ya es como de las últimas, que ya estamos próximos a cerrar el semestre. Ya lo que falta es poco, como 3, 4 semanas. Entonces vamos cerrando aquí y vamos terminando de socializar. Ok, bueno, para recordar, ¿no? ¿Y qué estábamos mirando? El origen de este enfoque cuantitativo. Eso es lo que estábamos mirando. Y la base del enfoque y el origen del enfoque cuantitativo es el paradigma empírico analítico. Y el paradigma empírico analítico implica, como vamos a ver ahorita, una metodología que es de tipo racionalista deductivo. Repito, el origen de las investigaciones cuantitativas que se originaron en el siglo XVIII tienen su base en el paradigma empírico-analítico. Ya habíamos dicho que paradigma es la manera de ver o de concebir una forma de conocimiento. Y el paradigma en este tipo de conocimiento es empírico-analítico. Y vamos a mirar hoy que dentro de ese paradigma la metodología que se utiliza es la racional deductiva. ¿Por qué es la racional deductiva? Porque el corazón de este tipo de conocimiento cuantitativo es el método científico, ¿recuerdan? Y el método científico es racionalista deductivo. Eso es lo que estamos cuadrando acá. Vamos a ir por ahí. Y lo vamos a empalmar por eso con las características del enfoque cuantitativo, las fases del enfoque cuantitativo, que eso es importantísimo que lo tengan claro, y las características como tales en qué consiste los tipos de investigación de enfoque cuantitativo. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos recordando aquí. ¿En qué consiste el paradigma empírico analítico? Consiste en que se unen, vamos a ponerlo por acá, por acá, no lo tengo acá, donde se unen el racionalismo, que es de Descartes, con el empirismo de John Locke. Ambos se unen después de muchas pugnas a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX. Se van decantando porque se dan cuenta de que se necesitan ambas concepciones para poder conocer. Este paradigma extrae del racionalismo lo que tiene que ver con la medición y el análisis, y del empirismo la capacidad de poder hacer mediciones. Vamos a leer la diapositiva para no estar inventando aquí. ¿Quién me lee por favor la diapositiva? Estamos recordando y vamos por acá. Más abajito de esto y vamos por ahí. Conocimiento científico. Es así como el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke caracterizan lo que conocemos como conocimiento científico concebido en la modernidad. La realidad debe ser tangible y percibida por los sentidos a fin de ser medida, paréntesis empírica. A su vez es susceptible de ser descompuesta en sus partes para su estudio, paréntesis analítica. Exacto. Recuerden lo que les hemos venido manejando. Cuando hablamos de análisis en investigación es dividir en partes. Eso es análisis. Porque nosotros normalmente usamos la palabra análisis cuando queremos que reflexionar profundamente sobre un tema. No, eso no es análisis, eso es reflexionar. Análisis es que ese problema tú lo divides en las partes que lo constituyen y al estudiar cada una de esas partes solucionas el problema. Así es que se usa el verbo analizar en investigación. Entonces cuando te digo a ti, vamos a hacer una investigación que consiste en analizar los elementos que constituyen, ya tú sabes que te va a tocar hacer cada elemento separado. Cada uno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que lo tengan claro ahí. Esa capacidad de poder dividir en partes y que esas partes puedan ser medidas, pueden ser estudiadas, eso es empírico. Perdón, eso es racional. Y lo empírico tiene que ver con que tú puedas hacer el estudio a través de la lógica racional. Entonces, del empirismo que tenemos, que tiene que ser basado en la realidad tangible.
debe poderse percibir por los sentidos, debe poderse medir. Y racionalmente debe poderse analizar y lógicamente ser analizada y lógicamente ser descompuesta para poder saber cómo funciona. Ese es el conocimiento científico de ahora nuestro. Antes o era lo uno o era lo otro, ahora no, ahora son ambos. Esto trae una serie de consecuencias. La primera, pues que se espera que los resultados de las investigaciones puedan ser verificadas, es decir, en el mundo de la realidad, puedan poder ser repetibles, es decir, si un experimento tú lo terminas, tú lo reproduces y no lo puedes reproducir otra vez o alguien en un contexto igual no lo puede volver a hacer, no es ciencia. Tiene que ser poder repetirse. ¿Por qué? Porque estaba por unas condiciones empíricas que lo permiten. Y así. En eso consiste el paradigma empírico-analítico. Empírico del empirismo, analítico de separar en elementos y partes racionalmente. ¿Está claro eso ahí? Yes, sir. Sí, y vamos por ahí. Bien. Este señor Augusto Comte fue el que lo denominó como positivismo. Ya entrado en el siglo XIX, ya de alguna manera pues lo teoriza, ya lo vuelve filosofía de conocimiento. Ya no es que por aparte era la uno y era lo otro, sino que ahora sí ya lo constituye dentro de un sistema filosófico. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee, por favor? Positivismo, de Auguste Comte. Considera como conocimiento científico todo aquello que se sustenta en la experiencia, es objetivo y puede ser generalizado. De esta forma, el enfoque cuantitativo que conlleva el desarrollo de investigaciones llamadas cuantitativas está sustentado en los principios epistemológicos del llamado paradigma empírico-analítico. Exacto. Ese es el que estamos mirando acá. Ahora, ¿qué quiere decir con que puede ser generalizado? Que es de carácter universalista. Ahorita lo vamos a revisar otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que las respuestas de este tipo de conocimiento debe poderse aplicar a todos los sujetos que caigan dentro de esa categoría. Si hablo de los mamíferos, abarcará todos los animales que cumplan con la condición de ser mamífero. ¿Sí? Los números naturales abarcarán las leyes de los números naturales en todos los contextos de los números. Estamos en los terrenos de siempre, nunca, todos y ninguno. Eso es generalizable. No puede quedar un margen sin explicar. Debe corresponder al 100% de los casos. Mi hipótesis debe poder demostrar cómo se comportan todos los individuos que estén dentro de esa categoría. Fíjense que es lo que entendemos por ciencia, ¿sí ven? Todo aquello que se sustenta con la experiencia objetiva y que pueda ser generalizable. Por eso es que las investigaciones cuantitativas se basan en ese paradigma. Digamos por allí. Y habíamos empezado a ver las características de ese paradigma. Habíamos dicho la primera, la realidad como fáctica, externa, objetiva, de fenómenos observables, atemporal e independiente del investigador. Íbamos por acá, en la clase pasada. Entonces, la concepción de realidad en este tipo de enfoque, para que pueda darse, el investigador de alguna manera debe aislarse del fenómeno que está estudiando. No puede mezclarse, inmiscuirse con ese fenómeno. Por lo tanto, si yo debo aislarme, alejarme, quiere decir que concibo la realidad como externa a mí. Y si es externa a mí, debe poder ser estudiada dentro de los términos del paradigma empírico-analítico. Es decir, debe poderse descomponer en elementos, debe poderse pesar, debe poder ser perceptible y debe poder ser sujeto de un análisis. Ahora ya me entienden lo que es eso, para llegar a ciertos resultados de cómo concebir desde ese paradigma el funcionamiento de esos elementos y deberá responder al 100% de los casos en que esos elementos se den. Entonces, como se dan cuenta, es una postura filosófica también. Yo me estoy basando en que no estamos en la Matrix. Este tipo de paradigma implica que no hay Matrix, ¿sí? Sí existe un mundo real externo a mí que yo puedo percibir con mis sentidos y que después con la aplicación analítica del racionalismo yo puedo estudiar, descomponerlo en elementos para saber cómo funciona. ¿Está claro eso ahí? ¿Sí? O sea, sí existe la realidad. La realidad sí está allá afuera, sí existe. Si hay elementos que no conozco, es porque aún no encuentro las herramientas para poder llegar a acceder a ellos. Por decir algo, el universo, el 90% todavía se desconoce de qué está compuesto.
Y no es que no exista, sino que no hemos tenido todavía los instrumentos de la ciencia que nos permitan poderlos identificar. El átomo, hay todavía unos elementos todavía que están dentro de los quarks, que es lo máximo a lo que hemos podido estudiar, que todavía no se han podido verificar, pero no porque de pronto no existan, sino porque no hemos llegado a tener la ciencia suficiente para poderlos verificar. Lo mismo las concepciones sobre el universo, como es macroscópico, entonces no hemos tenido todavía la posibilidad de poder entender, por ejemplo, cómo funcionan los agujeros negros. Teorizamos, y eso lo vamos a ver ahorita, teorizamos, hacemos hipótesis sobre cómo funcionan, pero como no lo podemos verificar empíricamente, están al nivel de teoría, al nivel de hipótesis, con miras a ser probadas. Y como acabamos de decir, de ser probadas de manera fáctica en la realidad. ¿Cuándo se demostrará? Cuando tengamos la suficiente tecnología para poder llegar más cerca a un agujero negro. Y podremos saber qué tan cierto es lo que creemos que conocemos del agujero negro, ¿sí? O si sencillamente es todo lo contrario a lo que creíamos. Normalmente eso pasa con las películas de ciencia ficción. De alguna manera hay que adoptar una postura de poder cómo explicar ese futuro o cómo explicar ese fenómeno de la ficción. Y cuando ya la ciencia alcanza a la ficción, es cuando se contrastan con las realidades. Hasta luego. Cuando se contrastan con las realidades. Pero para poder hacer todo eso, la base del paradigma es que sí existe la realidad externa a mi cerebro. Sí está ahí. Así yo no esté consciente de ella, haya fenómenos que no pueda percibir, están ahí. Y si alguna vez tengo la tecnología suficiente, las podré conocer, aunque aparezcan invisibles a mí. ¿Está claro eso ahí? Eso es fundamental en este paradigma cuantitativo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos a mirar así lo que les decía yo. El paradigma empírico analítico se basa en ¿qué? En la metodología hipotética deductiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo da el método científico. Por ende, para este paradigma y para esta forma de conocimiento, la única vía válida es a través del método científico, del método hipotético deductivo. Si usted los productos de esta investigación no las realiza bajo el esquema hipotético deductivo, no es válido. Por eso es que la tarea que viene es cómo es ese esquema, cómo son las fases. Cuando las expliquemos van a entender cómo está en el corazón del método. Si tú lo quitas, se cae. Se vuelve especulación. ¿Sí? Ahora vamos a entender qué significa eso. Ya dijimos empírico analítico, que es de percepción, factibilidad en la realidad, analítico que lo descompongo en partes racionalmente. Ese es el paradigma. Ahora vamos a mirar qué significa hipotético deductivo. Como les había dicho antes, tiene que ver con la aplicación del método científico como método válido de esta forma de conocimiento para poder entender los fenómenos de la realidad. Recuerden que no estamos buscando verdades, estamos buscando posibles explicaciones de cómo funciona el universo, cómo funcionan los fenómenos naturales. La que se acerque más a explicar 100% de las veces cómo funciona la naturaleza será la hipótesis o teoría válida en ese momento. Se utiliza el método científico para estudiar esa realidad y poder explicarla. ¿Qué ocurre? Que este sistema de conocimiento se basa en que después de que haces una observación, pues eso es el primer paso, es la observación del método científico. En la observación tú determinas los elementos que constituyen ese fenómeno que estás observando, ¿sí? Y al analizarlos, eso lo vamos a ver ahora, o lo vamos a repasar ahora, al analizarlo tú determinas los elementos constitutivos de ese fenómeno. Y tú generas la posible respuesta o explicación de por qué funcionan así. Esa es la hipótesis. Y la hipótesis es el terreno de la abstracción mental, del racionalismo. Es hipotético, ¿sí? Porque viene de la hipótesis, ¿sí? Que yo aplicaré a los individuos que cumplen que están inmersos dentro de ese fenómeno que estoy estudiando y que deberán ser explicados con esa hipótesis. Todos los de la naturaleza. Todos los que estén involucrados con ese fenómeno. Por lo tanto, la hipótesis que yo genero en el mundo racional abstracto va a cristalizarse, a descender hacia los individuos de los casos particulares. Por eso se llama hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque la hipótesis deductivamente desciende de lo general hipotético abstracto a lo particular de cada individuo. Por eso se llama hipotético deductivo. Profe, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si empezamos por los casos particulares para generar después la hipótesis, quiere decir que vamos a estar dependiendo
de los procesos empíricos y no de los procesos racionales. Por lo tanto, se rompe el paradigma y no estaríamos entonces ante un método hipotético deductivo, sino inductivo. Y ese ya corresponde a otro tipo de investigación, que es las investigaciones cualitativas. Las investigaciones cualitativas se basan en la realidad de los individuos sociales y con base al estudio de las características comunes es que se llega a la hipótesis o explicación. En cambio, en los fenómenos de la naturaleza no, con este paradigma no. Con este paradigma, tú partes de la observación preliminar, generas la hipótesis y después compruebas si esa hipótesis se da en la realidad de los individuos, que fue el video que vimos del señor Dickman. Él genera la hipótesis. Miren que él en ese momento no utiliza para nada la realidad todavía. Es hipotética en su mente. El agua salada conduce a la electricidad. En la observación determina qué elementos hacen parte de ese experimento. Y son el agua, la sal y la corriente eléctrica. ¿Sí? Ahí lo analizó, ahí lo dividió, lo segmentó. ¿Y qué hizo con esos tres elementos? Poner en práctica o en experimentación su hipótesis, pero no lo hizo al revés. El primero no cogió la sal, después el agua, después la corriente y al final dijo, por lo tanto, la hipótesis va a ser esta. No, el primero generó la hipótesis y después comprobó si era así o no. Ese es el método hipotético deductivo. Si lo han entendido hasta ahí, necesito que lo entiendan, porque este es el ABC. Preguntas, pregunten. Como es generacional, o sea, es universalista, yo tengo que partir de la hipótesis racional, porque debe abarcar a todos los individuos que quepan dentro de esa explicación hipotética. Por eso es que es así, hipotético deductivo, no puede ser al revés. Porque no habría que mirar cada caso particular. En cambio, la hipótesis es al revés. No, el conjunto de los números pares son todos los números que sean pares. Es el conjunto de los números pares. Por lo tanto, todos los números pares entrarán ahí. Ningún número impar podrá entrar. ¿Sí ve? Siempre los números pares entrarán en ese conjunto. Nunca los números que sean impares entrarán en ese conjunto. Ese es del mundo de la matemática, de la ciencia rígida. ¿Sí ve? Preguntas, pregunten. Preguntas, pregunten. ¿Sí lo están entendiendo? Que después les va a costar más trabajo. Pregunten ahora, callen para siempre. Entonces, cuando ustedes les digan de ahora en adelante en qué consiste el método deductivo o inductivo o hipotético deductivo, porque van de la mano. Si es deductivo, tiene que ser hipotético deductivo. Se van de la manito. Cuando ustedes le digan una metodología deductiva, usted ya sabe que es de lo general a lo particular, de la hipótesis racional a los casos particulares del mundo de la realidad. Ya lo tiene que tener clarito en su mente como científico. Y si es al revés, que empezamos en los casos particulares para llegar a la teoría general, entonces será un inductivo, será un tipo de conocimiento inductivo, deductivo que desciende, inductivo que sube. ¿De acuerdo? No han dicho nada. Entonces, ahora sí volvemos al caso de las variables. Entonces, ¿cómo es que el científico puede entender los fenómenos si la realidad existe, no estamos en la Matrix y si está ahí la realidad? Entonces, él ve los fenómenos de la naturaleza como el conjunto de variables, como un conjunto de elementos que se unen para poder generar el fenómeno. Un fenómeno no se da aisladamente por sí mismo, siempre tiene que haber unos elementos que la constituyen. Esos elementos es lo que se llaman en este tipo de paradigma variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque será aquello que varíe. Variará de cuando, dependiendo de qué, de las condiciones del fenómeno, ya sea atmosféricas, temperatura, numérica, es decir, cuando determinada cantidad de electrones se generan una reacción en cadena o se junta con otro átomo, entonces expulsará un neutrón por la cantidad. O sea, hay diferentes tipos de factores que inciden en estas variables. Pues se llaman variables precisamente por eso, porque varían. Como verán más adelante o el otro semestre, hay varios tipos de variables. Hay cuantitativas, hay cualitativas, y hay también internamente entre las variables dos variables principales. La variable dependiente y la variable independiente. Siempre están en función una de la otra. Habrá unos elementos que influirán en otros elementos. Por ejemplo, la llama, cuando usted coloca un metal, dependiendo de la temperatura de la llama, influirá en el calor que le transmite al metal, a la olla que está puesta en la cocina, por ejemplo. Entre mayor sea la temperatura,
mayor será, influirá en la temperatura de la olla también. La olla no se calienta por sí misma, es calentada por el fuego y dependerá de la temperatura del fuego, lo caliente que estará o lo que demorará en calentarse. ¿Sí ven? La variable dependiente viene siendo la olla o el calor de la olla, y la independiente, que es la que la afecta, sería la candela. Siempre en los fenómenos se dan esas dos. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas, pregunten. ¿Qué hace el científico? En la observación, que es el primer paso del método científico, él observa el fenómeno y determina cuáles son las posibles variables que intervienen en ese fenómeno. Y después él escoge de esas variables las que él considera las verdaderamente fundamentales para el fenómeno. Porque hay otras variables que hacen parte o que están por allí, pero que no influyen. ¿Sí? El color, por ejemplo, no influye. Hay experimentos o situaciones de los fenómenos naturales que no importa si hay brisa, si hay color, ¿sí? Si hay temperatura, no influyen. Entonces, esas variables se descartan. Se queda el científico con las que verdaderamente la observación determina que si falta alguna de ellas, no se da el fenómeno. Él las escoge aquí. ¿Y qué hace él? Lo que acabamos de decir. Él analiza. Te lo pongo por aquí. Aquí está. ¿Qué hace él? De ese fenómeno toma las variables que él considera las que son inherentes al fenómeno y las analiza. Ahora sí ya sabemos lo que es eso. Es decir, las separa y las estudia una por una, una por una. En este proceso de separación, ¿qué está buscando él? Corroborar la hipótesis que él generó sobre ese fenómeno. Entonces la contrasta la hipótesis que él tenía con las variables, y al confirmar la teoría, o sea, su hipótesis y las teorías más adelante, él puede explicar el fenómeno en todos los escenarios. ¿Sí ven? ¿Dónde la confirma? En la realidad fáctica. Se debe dar. Si está correctamente llevado, se debe dar en la realidad fáctica. Eso es lo que él hace. Toma las variables, selecciona las que él considera pertinentes de ese fenómeno, genera una hipótesis que va a corroborar al estudiar cada una de esas variables, y debe confirmar la hipótesis. Si la hipótesis no se da en todos los casos, se inicia un nuevo proceso de investigación, porque quiere decir que la hipótesis no es satisfactoria. O vendrá una investigación más adelante cuya explicación sí cumpla con todos los 100% de los casos, y esa será la satisfactoria y esa será la que se impondrá. Ejemplos, por ejemplo, se creía que la separación de los continentes, ¿ustedes se acuerdan? Había un solo continente que era Pangea, y con el paso de los eones, de los millones de años, se fue separando, y por eso usted se da cuenta que es como rompecabezas, que la parte de aquí de Sudamérica encaja en África, y lo mismo pasa con Europa, Asia. O sea, es que antes era uno solo. Explicaciones que había de por qué se dio esa separación. La hipótesis que se había generado en ese momento era que las mareas empujaban las masas de tierra, pero no explicaba el 100% de los casos. No se había encontrado una mejor, esa era la que imperaba, hasta que se llegó a la teoría de las placas tectónicas, o de las tectónicas de placas, como lo quieran decir. ¿Qué quiere decir? Que hay movimientos en el subsuelo de la Tierra que por la presión y la temperatura del núcleo de la Tierra genera ese movimiento, y por eso hay temblores, y por eso hay maremotos, y por eso los continentes se están separando y se mueven. Profe, está quieta. de hecho todavía hay una teoría que dice que los continentes se están volviendo a unir. Exacto, pero ahí viene el punto. Es una hipótesis, es una teoría, si te das cuenta. ¿Qué se busca? La confirmación. Se puede postular, pero mientras no responda y no haya forma de verificarlo en el 100% de los casos, sigue siendo teoría. Pero si ven que es al revés, o sea, este paradigma funciona así. Yo genero la hipótesis y después que voy a ver si es verdad. ¿Dónde se ve mucho eso? ¿Cómo se construyeron las pirámides? Por decir un ejemplo así sencillito. Entonces, ¿qué hace el científico, el arqueólogo? Sí, él se llena de razones, estudia los papiros, los jeroglíficos, genera su hipótesis de cómo se construyeron las pirámides, y después es que va allá, si es que va, no necesita ir, pero si va, vas a tratar de corroborar esa hipótesis con el mundo de la realidad, es decir, a tratar de construir la pirámide, a tratar de encontrar los indicios, las pruebas, para que corroboren la hipótesis que dio. ¿Sí ven? Miren que este tipo de paradigma funciona así. La hipótesis va primero,
la contrastación va al final. Ah, no, no cuadro, no, su explicación no satisface la realidad, no se puede confirmar. Bueno, quedó planteada. Volverá a empezar otra investigación. Sobre esta base generaré otra hipótesis, o vendrá otro y generará otra hipótesis, o sencillamente está equivocada. Como muchas otras, hay muchas otras. Por ejemplo, cuando empezó el SIDA, hubo muchas investigaciones que fueron publicadas con respecto al VIH erradas, equivocadas. Y las revistas tuvieron que sacar artículos nuevos diciendo que no, que lo que se había hecho antes estaba equivocado, no, eso no es así. Ha habido hasta escándalos por eso, inclusive en el mundo de la ciencia, porque la ciencia es de seres humanos, los seres humanos somos imperfectos. Entonces, es la hipótesis primero, la confirmación después, imagínense. Y en eso puede haber errores. Claro que el método científico está hecho es precisamente como lo van a ver ahora que hagan la tarea, está hecho para reducir el error humano lo más posible, para que eso no pase, ¿ya? Porque hay que recordar que el primer enemigo de tu investigación eres tú, ¿sí? Entonces tú traes tu carga emocional o tu ambición profesional y entonces de alguna manera inconscientemente tratas de que tu hipótesis se confirme, de buscar casualidades donde no las hay. Eso se llama relaciones espurias y pretender que así estoy corroborando mi hipótesis. Entonces, casos se han visto. ¿Qué más tenemos por aquí? Los objetivos. Ah, bueno, entonces de acuerdo a esto que acabamos de decir, los objetivos de toda investigación estarán orientados a describir objetivamente la realidad y explicar cómo funcionan los fenómenos de la realidad. O sea, la realidad siempre será externa, ¿sí? Entonces, hago una descripción objetiva que explique los hechos, no que busque las verdades. Eso se encargan otro tipo de la filosofía, la teología. Aquí solamente estamos tratando de explicar cómo funcionan los hechos. Cuando un científico se ahonda en un estudio, es porque quiere saber cómo funciona ese fenómeno. Más nada. Debe ser verificable, que ya lo hemos dicho, debe ser fáctica en la realidad y universal, que cumpla con el 100% de los individuos. Por eso es deductiva, hipotética deductiva. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a la última parte que faltaba. La relación del sujeto-objeto en este tipo de investigaciones. Con esto que acabamos de decir, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿quién lo quiere leer, por favor? Ya vamos a acabar. Investigación cuantitativa. La realidad es objetiva. Existe el margen de la razón. Al margen de la razón y la conciencia humana sobre su existencia. Está sujeta a un orden propio y opera según leyes y mecanismos naturales e inmutables que permiten explicar, predecir y controlar fenómenos. La función de la ciencia, dada la objetividad de la realidad, consistirá en descubrir la lógica y el sentido de sus leyes y mecanismos y resumirlos en forma de generalizaciones en el tiempo y contexto, algunas de las cuales podrían ser formuladas en términos de leyes, causa-efecto. Ok, fíjense que en esta definición no hay cabida para seres sobrenaturales como Dios. ¿Sí se da cuenta? Pero lo que está diciendo. La realidad es objetiva. Existe al margen de mi razón, de mi conciencia. Así yo no sepa su existencia, existirán. Porque la realidad está ahí. Profe. Ajá. Sobre lo que usted dijo sobre Dios, ya eso entraría más que todo en principio de causalidad, que es más que todo la ley de causa y efecto. Pero mira lo que dice aquí arriba. Está sujeta a un orden propio y opera según leyes y mecanismos naturales e inmutables. Este paradigma está basándose en que si la realidad existe, existe porque hay unas leyes ocultas que son naturales, que son mecanismos inmutables para que funcione la realidad y no colapse. Y como existen y son inmutables, yo puedo a través de la razón descubrir de manera lógica esas leyes. Aquí es donde entra la palabra leyes, ¿sí se dan cuenta? Es decir, que la naturaleza funciona a través de leyes. Y yo llego a deducir esas leyes después de un proceso largo y arduo de comprobación de hipótesis, de comprobación de teorías. Cuando ya llega un momento en que las teorías están tan suficientemente fundadas porque las respuestas siempre llegan a la misma parte, es cuando la ciencia dice, no, aquí estamos frente a una ley de la naturaleza que no habíamos descubierto, que siempre ha estado ahí, inmutable. Entonces, si son leyes y mecanismos inmutables con las cuales opera la realidad, este tipo de paradigma no concibe que haya un ser
que genere esas leyes, ¿sí? Ahorita la conciliación que hay es que, bueno, si Dios existe, esas son las maneras de entender cómo crea y cómo existe el universo. Hasta ahí. Y si Dios existe, como es externo a mí en este paradigma, si llega a existir, algún día lo podré conocer a través del método científico, si en realidad existe. Eso es lo que dice el científico. Yo no me voy a poner a pelear si Dios existe o no. Si llega a existir, yo lo descubriré a través de la ciencia, así como yo todavía no he podido descubrir la quinta dimensión, ni he llegado a Alpha Centauri, porque todavía no hay tecnología para eso. Llegará un momento que habrá la tecnología, entonces yo podré conocer a Dios. Sí, profe, ese es el problema, es que en este caso, Dios sería básicamente un agente externo al universo, probablemente no se regiría por las mismas leyes físicas. Ajá, algo así. Fíjate que eso es una explicación de tipo racional, lógico racional, pero no hace parte del empírico analítico. ¿Por qué? Porque habría que poder descomponer ese fenómeno. Aquí estamos haciendo especulación científica. Habría que explicarlo en la realidad empírica para poder demostrar esa hipótesis, por ejemplo. Parece que el tigre de esa gente que luchan vainas así. ¿Qué pasa? Que estoy escuchando ahí una bulla. Esto no tiene más. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? La idea no es entrar en polémica, ni más faltaba. Lo que sí estoy es diciéndoles que en este esquema de conocimiento, para este tipo de racionamientos, la realidad debe existir. Fíjense que aquí lo que se está buscando es cómo es que existe. Esa es la pregunta que hay detrás de este paradigma. ¿Cómo es que existe? Para poder que exista, debe ser inmutable, eterna, o sea, debe existir siempre. Y esas leyes siempre han debido estar ahí. Y si han estado ahí, yo debo poderlas descubrir a través de mi racionalidad. ¿Sí ven? Eso es lo que está marcado en este paradigma. ¿Sí ven? Existe la realidad, es externa a mí, funciona con unos mecanismos naturales, inmutables, porque si en algún momento fue creado, ¿sí ven? Si en algún momento no existía, o sea, de la nada, por lógica racional, de la nada no surge nada. O sea, que debe haber un momento en que se inició. Y si se inició, al mismo tiempo y espacio, digámoslo así, esas leyes o sea, una sola pregunta, entonces, ¿qué había antes de que la causó? Entonces, venimos a lo que decía Santo Tomás, la causa incausada. Entonces, este paradigma no concibe la causa incausada, por lo tanto, concibe en que siempre ha estado allí el universo con sus leyes inmutables. Ese paradigma mira la realidad así. ¿Está claro eso? Y lo que hace el científico es aprender un poquito de cómo funciona esa ley inmutable. Por eso es que es generaliza. Ella tiende a ser universalista. Entonces, la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, el sujeto es el investigador, ¿no? Y el objeto es el fenómeno natural, lo estudia desde afuera, ¿sí ven? O sea, aunque yo haga parte de la realidad, cuando yo estudio un fenómeno, yo tengo que aislarlo y es desde afuera, desde la barrera, mirar ese objeto, o sea, tener lo que uno llama la objetividad del investigador, ¿ya? Entonces, busca medir el objeto de manera exacta, o sea, la exactitud es importante, no puede haber cabida para la especulación. Esa es la herencia del empirismo, cuánto pesa, cuánto mide, no es al ojo, es cuánto pesa, cuánto mide numéricamente. Busca estudiar el fenómeno con independencia de mi subjetividad, es decir, yo puedo ser un devoto cristiano católico, pero puedo ser un buen científico, eso no implica. Yo voy a analizar un fenómeno de la naturaleza y de pronto yo tengo una serie de ideologías o de emociones, porque los seres humanos somos cargas emocionales. Yo en ese momento debo dejarlas por fuera e independiente de mi subjetividad, estudiar el fenómeno de acuerdo a los resultados que me den. Ejemplo, cuando estábamos viendo el video de Big Bang, y Big Bang mete los cables eléctricos en el agua. Algunos pensaron, si no lo dijeron, era, le va a marcar corriente, y cuando vieron que no le marcó corriente, hubo un momento de desajuste. Pero ahí no es que yo quiero, es que yo necesito. ¿Cómo así que la electricidad no funcionó con el agua? No es que yo necesito que funcione, no. ¿Qué me está arrojando el fenómeno? Que no. Entonces yo tengo que tener la entereza de que pese a mi subjetividad de lo que yo creía, la realidad es otra, que el agua no conduce a la electricidad. Es la sal mezclada con el agua. ¿Sí? Es algo así. Cuando yo estoy viendo los fenómenos, sin importar lo que yo crea o yo predisponga que vaya a pasar, yo tengo que dejarme de manera objetiva, dejarme llevar por los resultados de mis investigaciones, de mi experimentación. Entonces, es totalmente antiséptico, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Por ello se utilizan los instrumentos objetivos de medición, las básculas, las pipetas, todo.
los termómetros, los metros, todo eso. O sea, es decir, para evitar eso de al ojo, ¿no? Para evitar eso, es para que las mediciones sean exactas, la báscula, la balanza, todo eso. El investigador, cuando realiza el conocimiento a través del método científico y termina el ciclo del método científico, llega a las conclusiones, ¿sí? Y en esas conclusiones del experimento resume los mecanismos de la realidad en forma de generalizaciones en términos de tiempo y contexto. ¿Cómo se llaman esas generalizaciones? Hipótesis, teorías y definiciones. ¿Sí? Es convertir el lenguaje en los informes de investigación, en los textos de investigación, cuál fue la hipótesis que estaba persiguiendo, de qué manera se realizó la investigación, cómo se llegó a esas conclusiones. Esas posibles explicaciones las llamamos hipótesis. Las teorías es cuando en diferentes investigaciones de diferentes partes del mundo, con diferentes investigadores a lo largo de los años y las décadas y los cientos de años, se llegan a los mismos resultados. Entonces ya cuando la comunidad científica lo instituye como teoría. Y todas las hipótesis que llegan a esa misma conclusión caberán dentro de esa teoría, ¿sí? Cuando ya las teorías también pasan un proceso largo de verificación, se dice que era ante una ley natural que existía desde antes, pero que no hayamos encontrado, que ahora ya podemos identificar. Y las definiciones vienen a ser los términos dentro de mis investigaciones con los cuales yo voy a nombrar esos fenómenos y esas variables que intervienen en el fenómeno. Cada investigador asume una postura, define esos elementos, le da una definición, la convierte en lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ¿qué es el amor? Un niño me va a dar su definición con un ejemplo, si se dan cuenta, del mundo concreto. El niño me va a decir, es cuando mamá y papá se dan besitos, eso es el amor. Pero si yo le pregunto a una persona adulta qué es el amor, me dará una definición diferente a partir de ¿qué? De procedimientos racionales abstractos. Por eso es que las definiciones, las hipótesis y las teorías son consecuencias o manifestaciones de los procesos racionales superiores. ¿Por qué? Porque implican abstracciones mentales que un niño o una persona que esté en pleno desarrollo no te puede generar. Un niño te puede dar una definición con ejemplos concretos de ciertos conceptos, pero hasta ahí. Pero si yo le pregunto a un niño, defíneme qué es el valor, el honor, por ejemplo, ¿sí? Ya le va a costar más trabajo. ¿Qué es la equidad? No va a encontrar unos ejemplos de pronto de la realidad para poder dar esa definición. Nosotros en cambio sí entendemos lo que es el honor, lo que es la equidad, que es diferente a la igualdad. Edgar dice por acá, bésense con los desconocidos, el amor no existe, dice Edgar. Esa es la mirada hacia de Edgar. Bueno, entonces vamos a mirar, ya para terminar, qué es análisis y qué es síntesis para que nos quede claro, ¿sí? Que se da la separación entre el investigador y la realidad en este paradigma, ¿sí? Es importante siempre que esta subjetividad quede por fuera, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Por eso construye instrumentos objetivos para que no vaya a falsear su investigación él mismo, ¿sí? Y utiliza la estadística y los números para poder producir los datos en este paradigma, ¿no? ¿Ya? Vamos a mirarlo aquí. Entonces, ¿qué es síntesis? Es cuando separo en elementos. Este ejemplo, un motor. Si yo te digo, yo te traigo un motor, digo, analízame este motor, analízamelo. Me lo vas a separar en partes. ¿Y qué hace cada parte? Eso es lo que tú me vas a estudiar en un análisis. Y si te digo, sintetízamelo, quiere decir que voy a unir todas esas partes. Al unir las partes puedo saber cómo funciona el motor. ¿Sí ven? Analizar, separo. Sintetizar, cómo funcionan todas juntas para que el motor se accione, para que el motor sirva. ¿Está claro eso ahí? ¿Preguntas? Pregunten. Estas diapositivas están ahí en la plataforma Eva en la semana que corresponde a esta clase. Hasta aquí llega la explicación. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a mirar en qué consiste las fases de este tipo de investigación, que ya sabemos que es empírico analítico, que tiene el método científico, ¿sí ven? Que es deductivo, hipotético deductivo. Vamos a mirar entonces las fases de ese tipo de investigación y por qué esa sistematización, esa rigidez debe darse en términos de deducción hipotética. No hay otra manera. No hay otra manera. Esa es la tarea que está en la plataforma para la siguiente clase.
Y pues la veremos en su momento como complemento de este origen, de este tipo de investigación. ¿Preguntas hasta acá? Laura, pregunta. Dana, ¿todo claro? Angie, ¿todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar la asistencia y terminamos. Bien, están viendo la asistencia, ¿correcto? Agudelo. Presente. Hermana Sartiaga. Presente, presente, profe. Eso, muy bien. Oye, excelentes trabajos. Me quedé muy impresionado. Esos parciales que hicieron. La felicito. Hubo muchos estudiantes que se fajaron, hicieron unas buenas tareas, unos buenos resúmenes muy interesantes. Barraza. Estoy aquí mirando el chat por si acaso contestan por el chat. Barraza está. Leño. Presente. Bustos. Presente. Amargo. Ah, está enfermita. Cantillo. Laura. Cárdenas Jinete. Carpintero. Presente. Mira. Profe Joana puso por el grupo que se sentía enferma. Giovanna. Sí. Ah, ok. Vamos a colocar. Sí, sí, que eso me dijeron que estaba enferma, me lo dijeron. Usted colocó fue a Joana como enferma y es Joana con suegra. Ah, caramba. Es que yo escuchaba Giovanna, no Johanna. Ok, o sea que y Giovanna me está debiendo la actividad. O sea que si Giovanna está aquí, pues para que le digan, por favor, ¿ella está enferma hoy? ¿También está enferma hoy? Sí, profe, ya le escribí en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces por favor, pues que me colaboren con ella si le pueden ayudar para que me pueda mandar esa tarea y poderle colocar su nota formativa. Cantillo Laura. Profe, Barraza tuvo que salir por una emergencia. Bueno, pero estuvo en clase. Sí, profe, ya estuvo. Llorando. Todo fue tu culpa, me saliste. Cárdenas Jinete no estaba, Carpintero estaba, íbamos por Consuela que está enferma. Enferma. Ávila. De Arco. Presente, presente. Eso, de la Cruz Andrea. Presente. De la Cruz Muñoz. Presente. Oro. Diana Narváez. Ah, Díaz de Oro ya contestó. Diana Narváez. Profe de Arco, rojo en blanco, ¿o no? Ah, no. Estoy bien, profe. De Arco, Barranco, Franklin. Sí. Ah, bueno, sí, lo había puesto que no estaba. Listo. Diana Narváez. Diana Narváez. Rivera. Aquí estoy, profe. ¿Las dos están?
Que hubo dos voces. Diana Narváez está. Díaz Rivera ya me contestó. Domínguez. Gente, ¿ah? Hernández. Presente, profe. Jiménez Díaz. Presente, profe. Maldonado. Sono qui, profesores. ¿Cómo? Ah, Gilbert, sí, ya te vi. Márquez. Presente. Martínez Dana. Presente. Martínez Diana. Martínez Angeli. Presente. Ok. Morales. Ah, perdón, Mauri. Mauri está. Ahora sí, Morales. Presente. Natera, ahí está. Navarro. Presente. Ojeda. Presente. Padilla. Presente. Ok. Peralta. Pérez Gutiérrez. Pérez Gutiérrez, nada. Peña. Ouch. Piedradita. Presente. Polo. Presente, profe. Frasca. Frasca presente. Rodríguez. Ah, Peña está contestando. Peña, me estás debiendo la nota formativa. Tienes de aquí al miércoles para que me la envíes. Profe, Dime. Rodríguez aquí. Ah, ok. Rodríguez aquí. Ya. También Andrea Pérez está contestando por acá. Peña, entonces me escuchó. Me estás debiendo la nota formativa, la tienes baja. Tienes 3 días para enviármela. Es la tarea de la clase que acabamos de socializar. Esta tarea me la debes. Confírmame, Peña, que si escuchaste la información. Ok, listo. Íbamos por Prasca, Rodríguez, Salcedo. Presente. Listo. Sánchez, Camila. Presente. Judith. Presente, Sánchez Judith. Muy bien, Tapias. Peralta dice presente. Profe Tapia. Here, Tapia. Tapias también, ok. Utria. Utria. Utria presente, muy bien. Villegas. Villegas. Entonces vamos a ver quiénes faltaron. Confirmo. Faltaron Villegas, Mauri, Dafne, Laura Vanessa Díaz Narváez, ¿sí? Cárdenas Jinete. Profe, Daniela Barraza le escribió en el chat. Ajá, ¿qué dijo Barraza? ¿Barraza está? Sí, que me tocó salirme hace un rato por una emergencia, pero aquí estoy. Ah, bueno, listo. Las otras compañeras pues están enfermas, no las están ausentes, pero enfermas. Entonces ya, estos son los que faltaron. ¿De acuerdo? ¿Está correcto? Bueno, listo. Guardo. Bueno, chicos, no es más. ¿Alguien tiene algo que decir para finalizar la sesión? ¿Qué clase tienen ahora? Inglés. Inglés. English. Ay, ¿qué les pareció el seminario Presid? No les pregunté.
De este curso hubo gente que fue al Presid, el del viernes. ¿El del viernes fue? No, viernes no. Fue, ¿qué día fue que cayó? Martes, mentiras. Martes creo que fue. ¿Qué les pareció? Profe, yo sí fui. ¿Y qué te pareció? Muy bien. Me Sí, pareció aguanta. bastante interesante, sobre todo cuando estaban hablando de las estrategias para captar la atención de los estudiantes. Sí, y la profesora que hizo lo de la parte fonética, lo hizo bien, muy interesante. Lo hizo muy bien. No, les agradezco mucho entonces. Bueno, chicos, no es más. Me despido entonces. Nos vemos en 2 semanas. Los que me están debiendo, por favor, la formativa, envíenme lo que tienen 3 días para poderle cambiar su nota. ¿De acuerdo? Dios me los bendiga y me las bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.